Estimados compatriotas, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a este su canal, La Voz de Rubinstein. Qué fácil es predicar la moral cuando se tiene el traste al aire. Suena duro, ¿verdad? Pero si yo le nombro tres palabras a usted y le digo honorabilidad, por ejemplo, honradez, ¿m? Igualdad, ¿qué viene a su mente? Viene las, lo que todos queremos ser, lo que todos tratamos de ser de una forma u otra. Pero cuando estas palabras vienen de un político o de un grupo de políticos, la cosa tiene un sentido muy diferente. Porque entonces estamos enfrente de un grupo o un segmento que se está arrogando la voz de la moral. Están predicando la moral enfrente de nosotros y nos están diciendo cómo debemos ser todos. Bueno, ayer tuvimos un claro ejemplo de lo que digo, porque el diputado Renato Garín soltó una bomba Molotov, que más que bomba Molotov debe haber sido lo que nosotros conocemos como el pedo alemán, porque dejó la hediondez y la escandalera, y todos acusándose unos con otros en el partido Frente Amplio. ¿Y qué es lo que hizo este hombre? Bueno, lo que muchos ya sabemos y que la prensa ha cubierto muy delicadamente y en páginas muy pequeñas para no dañar las instituciones políticas y democráticas. El diputado Renato Garín dio a conocer ayer que las supuestas donaciones que los integrantes del Frente Amplio hacían del 50% de sus sueldos no eran tal, ya que dichas donaciones iban a dar directamente a una cuenta del mismo partido y que ya sumaba cientos de millones para financiar campañas políticas y campañas para el plebiscito y todo lo demás. Esto es muy grave, porque no olvidemos que fue la gente del Frente Amplio los que llegaron a la política prometiéndonos a nosotros la política diferente, el cambio generacional en, en esta desprestigiada sociedad política chilena. Siempre nos hicieron saber que ellos estaban de acuerdo en que se bajara el sueldo, que era inmoral que los políticos ganaran tanto dinero, que no era posible, que era una burla al pueblo, a usted y yo, a nosotros los que trabajamos por sueldos miserables, que no era posible que el pueblo sufriera mientras los políticos tenían grandes prebendas. Pero vaya sorpresa la que nos dio a conocer ayer Renato Garín, el ahora renunciado diputado del Frente Amplio y que aparentemente en este momento se encontraría independiente. Cuando uno escuchaba
a Boric, a Jackson y a esos caciques, porque yo siempre he hablado de la política chilena de un caciquismo enfermizo. Y el cacique Jackson y el cacique Boric, y no olvidarse de aquel pichón de cacique que le dieron la PLR, sus mismos compañeros, eh, y que no llegó, hoy en día está totalmente borrado del universo político, el, el que quiso ser candidato presidencial, que no vale la pena ni nombrarlo, pero en fin, todos ellos predicaron la moral, cual sacristán, cual gran maestro de la masonería o cual cura en el púlpito, nos predicaban la moral con aquella autoridad. Y resulta que no era tal. Todo ese dinero está hoy en día en una cuenta a nombre del partido y seguramente, y esto es lo grave, seguramente todas esas donaciones fueron descontadas de los impuestos a la renta de estos señores, lo cual sería un tremendo fraude. Y es de esperar que la Contraloría haga las investigaciones del caso y llegue hasta las últimas consecuencias. Lo dudo mucho porque el Contralor es un puesto político y que como tal tiene que responder a sus amos. Recordemos que este asunto de las donaciones, que no eran tal, que iban a dar a la cuenta del, del partido, no solo fue admitido por Renato Garín, sino por varios diputados de Revolución Democrática. Por lo tanto, hoy en día tratar de demonizar, como lo están haciendo los políticos de izquierda, a Renato Garín, demuestra una vez más, estimados compatriotas, el, el crudo y salvaje ambiente en que nos encontramos con esta clase política, con esta clase política podrida y con una izquierda que se desintegra paso a paso. Cuando ellos creen estar más firmes en su paso, en su avance a lograr el poder por el control del lumpen, por el caos y el desastre, más y más y más se van desintegrando. Porque hay gente dentro de la izquierda que aún siendo tan radicales se dan cuenta de que el país, si cae en manos de estas personas, deja de existir la República de Chile. Ya muchos se han dado cuenta de esto. Sin ir más lejos, no olvidemos que el político ese de derecha llamado Andrés Salamán, un dinosaurio de la política, uno de estos que tanto critican a la gente de la izquierda y que lleva 1 millón de años metido en la política, en un principio apoyaba el cambio constitucional. Y ahora que se ha dado cuenta hacia dónde va la bolita, ahora ya no. Porque como buen político, el hombre no quiere perder sus beneficios. A él le importa un rábano lo que le pase a usted o a mí o a nuestras familias. Ellos están asegurados, pero ellos no quieren perder su cuota de poder.
Y es ahora donde yo le hago una vez más la misma pregunta, estimado compatriota. ¿Realmente nosotros queremos que nuestros fondos previsionales sean administrados por esta casta de ladrones? Yo creo que no. Afortunadamente, la moción presentada por Churretín Navarro y la señora Camello Vallejos, no recuerdo el nombre de la señorita ella, pero es una señorita comunista. Afortunadamente, fue rechazada. Y hay muchos en la derecha que están celebrando como una gran victoria. Mucho cuidado, señores, tanto de derecha como de izquierda y los moderados. Esto no termina aquí. Esta fue una victoria pírrica, una victoria efímera. Es una victoria que tiene mucho olor a derrota en el futuro, porque los votos estuvieron muy cerca, 69 por 68 nos dice claramente cómo está dividido nuestro país. La izquierda votó, pido perdón por eso, la izquierda votó en masa por esto. Y la derecha votó en masa en contra. Pero es aquí donde está el pero. Hubo 11 abstenciones. Y entre las que se encuentran personajillos como Pepe Out. Yo siempre he tenido un punto crítico con Pepe Out. Y ni siquiera lo conozco, pero lo escucho constantemente hablar y me da la impresión de estar escuchando a un encantador de serpientes. Me da la impresión de estar escuchando a un mago de un circo. Porque él siempre saca un conejo o una carta debajo de la manga. Para todo tiene una respuesta. Y personajes como Pepe Out venden sus votos porque ellos no tienen principios. Ellos van donde el olor a dinero es más fuerte. Ellos van como la rata detrás del queso. Si usted pone un queso Roquefort en un lado y en el otro un queso suave, lo más probable es que todas las ratas se vayan al queso Roquefort. Estuvieron muy cerca. Y esto es lo que nos debe alertar a nosotros, la gente de trabajo, los trabajadores de este país, la gente que se pela el lomo. Nuestros ahorros por ahora están mucho mejor asegurados que en las manos del gobierno o de un gobierno de izquierda. Porque no olviden lo que pasó en Argentina, que les ofrecieron la misma receta que nos están ofreciendo hoy en día. Y mire cómo está Argentina, uno de los países más ricos de Latinoamérica, hoy en día convertido en una republiqueta llena de personas sin trabajo y de vagos profesionales que no le trabajan un 10 a nadie y que viven del gobierno. Llena de militantes del peronismo que son incapaces de producir nada, pero que quieren todos los derechos habidos y por haber. Y lo más importante, no olviden, hay que quitarle a los ricos. Tenemos que quitarle a los ricos. El día, estimados compatriotas, el día que exista una nación sin ricos, van a ser todos pobres y lo que es peor, van a volver a las cavernas.
porque aquel que sea un poco más inteligente y tenga una buena idea, no la va a desarrollar en ese país, sino que se va a ir a otro a desarrollar su idea, porque es una condición humana natural tratar de ser mejor que el otro y obtener con ello mejores beneficios. O usted me va a decir que usted estaba conforme, los viejos de mi edad me van a decir que estaban conformes en 1967 cuando nos comunicábamos los unos a los otros con señales de humo, o esos telefonitos que había que marcar a la telefonista y todo eso. Cuando había un teléfono por cada 1 millón de habitantes. Y normalmente el teléfono estaba o en la comisaría o en el hospital. ¿Estábamos mejor en aquella época o hoy en día, cuando todos andamos con un aparatito de esto que nos comunica a cualquier lugar del mundo instantáneamente? Explíqueme usted eso. ¿Cuántos de los camaradas de izquierda que no le trabajan un día a nadie acarrean uno de estos? Todos. Pregúntenme, ¿de dónde sacan para pagar eso? Si ellos no trabajan. De lo que el Estado les da. De lo que el Estado les da. Fíjese usted que en el gobierno de Obama en Estados Unidos, Obama creó un plan para darle teléfono celular a los pobres. ¿Usted tiene idea cómo son los pobres en Estados Unidos? No tiene. Los pobres en Estados Unidos viven en casas móviles. Sí. Porque no existen las callamperías. Hay gente que vive en situación de calle, sí la hay. Como en cualquier otra ciudad del mundo. En todas. No hay ninguna ciudad en el mundo donde no hay gente en situación de calle. Pero la gente pobre, ¿pero qué trabaja? Compran su mobile home y arriendan un pedazo de terreno y ahí viven. Hasta que logran comprarse su casa permanente y salen de ahí. Van abandonando poco a poco la pobreza. El señor Obama creó ese programa. ¿Sabe usted cuántos teléfonos llegaron a los pobres? Muy pocos. Muy pocos. La mayoría se desviaron a programas para señores de la tercera edad y todo eso, que debido a su jubilación ellos podían pagar por ello. Ahora, volviendo a lo que nos concierne. Si el día de ayer, o antes de ayer, la izquierda hubiese logrado aprobar que se aceptara la presentación de un proyecto de ley para discutir el estatus de los ahorros previsionales, entonces sí que nos hubiéramos puesto la soga al cuello. Y por eso yo voy a insistir en este tema cuanto pueda, porque nosotros los trabajadores tenemos que ser conscientes que esos ahorros son nuestros, no son del Estado, no son de los políticos, no son sino nuestros. Y mientras estén en las AFP van a tener que pagarnos a nosotros por ello. Pero si esos ahorros pasan al seguro social como fue antiguamente, o a un fondo solidario, ¿sabe usted lo que va a pasar? Que los 11 millones de ciudadanos que tenemos dinero en las AFP, vamos a subsidiar a los otros 6 o 7 que no le han trabajado un día a nadie, o a los otros 2 o 3, según el porcentaje, a los otros 2 o 3 millones que nunca le han trabajado un día a nadie, pero que cuando lleguen a la edad de 65 o 70 años, lo que sea, ellos van a recibir la misma cantidad de dinero que usted recibe
por haberse pelado el lomo durante 40 años, el otro lo va a recibir sin haber trabajado un día a nadie, porque va a ser una pensión solidaria. Entonces, todo su trabajo se socializa para que aquel que no le gusta trabajar y que es miembro del partido, de los partidos de izquierda, reciba también la misma cantidad que usted recibe, porque eso es solidaridad. Pero es aquí donde está el gran problema. Hablamos de solidaridad, de igualdad. Pero ¿dónde está la solidaridad y la igualdad de los políticos? Si hasta ahora no han logrado bajarse el sueldo, lo que es más, ganan un sueldo extraordinario y ellos quieren que nosotros repartamos nuestro dinero, pero el de ellos no se toca. El día que yo vea a Boric, a Vallejos es el apellido de la dama aquella, y a cualquiera de todos los políticos, de P a Pa, de la A hasta la Z, yo no quiero dejar a nadie afuera en esto. Todos esos políticos digan, de aquí en adelante, el sueldo de un diputado, de un senador, de un presidente, no puede ser más de 4 o 5 veces el salario mínimo que ganan los trabajadores chilenos. Entonces les creo. Entonces sí les creo. En la igualdad y en la equidad. Pero mientras ellos nos miran desde el Olimpo, hacia abajo como chusma inconsciente, y en donde en un gran arrebato de benevolencia nos tiran 4 migajas de pan, no, es imposible creer en ellos. El día que yo vea que los políticos se ponen a la altura del pueblo que los elige, del pueblo trabajador, entonces podemos hablar de equidad, podemos hablar de igualdad. Mientras tanto, no tienen moral para hablarnos a nosotros de esos temas. Lo que acaba de pasar con el Frente Amplio es una vergüenza nacional. Es un desprestigio absoluto de la política. Pero como los políticos saben que el 90% de nuestros pobladores, de la gente común y corriente, no leen un periódico jamás y se enteran de las noticias por lo que dice Televisión Nacional o Canal 13, entonces ellos están seguros de que el pueblo jamás se va a enterar de los chanchullos de ellos. Ahora, el rechazo de este proyecto es un gran, gran fracaso del Partido Comunista, una vez más, del Partido de Navarro, que es un partido intrascendente, un partido de 4 gatos pelados, como digo yo siempre, y un gran fracaso del cerebro detrás de este proyecto, que es un señor llamado Mesina, que es un fracasado, un político fracasado, un administrador de una administradora fracasada, y que hoy en día están con la lengua afuera como perro sediento por meterle o hincarle el diente a nuestros ahorros. Piénselo bien, estimado compatriota. El día que usted tenga que tomar su decisión para votar, piénselo 2 veces. Porque si estos señores le meten mano a nuestros ahorros previsionales, sonamos. Y usted
sus hijos, sus nietos, van a quedar en la calle. Todos vamos a quedar en la calle, porque esto no nos van a perdonar. Usted me preguntará entonces, ¿tú estás de acuerdo con el robo de las AFP? No, yo no estoy de acuerdo con el robo de las AFP. Fíjese que no. ¿Por qué? Porque toda esta maraña de las AFP se ha venido gestando poco a poco a través de los sucesivos gobiernos de la concertación primero, y fueron cambiando las leyes poco a poco. Y hoy en día nos tienen como nos tienen. Déjeme ponerle un ejemplo. Si usted va al banco y pide 50.000 pesos prestados, porque usted tiene un proyecto, quiere instalarse con un carrito de venta de hot dogs, de completos, en la Plaza de Armas. Y el banco le encuentra que su proyecto es bueno y le dice, sí, hombre, toma, ahí están los 50, te vamos a cobrar a ti tanto y tanto de interés por la deuda, tienes tantos meses para pagarme a una tasa de 2, 3%, 5%, lo que sea. Aquí está. Usted toma los 50.000 pesos, compra su carrito, compra los productos y empieza a vender. Si a usted le va mal y usted quiebra con su negocio, ¿usted le traspasa sus pérdidas al banco que le prestó los dineros? No, ¿verdad? El banco le va a decir, no es mi culpa, yo te presté el dinero. A mí me pareció que tu proyecto era bueno, te lo presté y tú fracasaste. Ese es tu problema, tú me tienes que pagar. En el caso de las AFP sucede algo muy similar, porque cuando esta cosa de las AFP empezó, desde esa época era el 10%, pero las administradoras corrían con todos los riesgos. Nosotros éramos los prestamistas, nosotros le pasábamos el dinero a las AFP para que lo trabajaran y generaran ganancias, ganancias que tenían que repartirlas con nosotros. Ellos sacaban su tajada y nos tenían que dar a nosotros un porcentaje mensual de las ganancias. Nosotros no teníamos por qué estar asumiendo los riesgos. ¿Pero qué pasó? Uno de los gobiernos de la concertación dijo, no, es que, sabes tú, está mal. Tenemos que... No puede ser que las AFP solamente pierdan. Tiene que perder el que presta el dinero también. Bueno, ¿y por qué? Bueno, ¿y por qué? Si a mí nadie me ha preguntado si yo quiero prestar mi dinero, a mí me lo descuentan por planilla, contra mi voluntad. Que tiene un fin muy loable, sí lo es. Pero si usted usa mi dinero para satisfacer sus negocios y para generar ganancias, ¿por qué yo tengo que tomar el riesgo? Si yo no tengo ninguna participación en su negocio. Usted a mí me ofreció un producto. Yo le digo, toma, aquí tienes el dinero, echa para adelante. Cuando empieces a generar, tú me tienes que devolver mi dinero. Pero aquí estamos captivos, somos cautivos de este sistema. Y lo fueron cambiando de tal manera que hoy en día prácticamente las AFP se sienten dueños de nuestros ahorros. Pero, y es aquí donde está el pero, por ley, no pueden hacer uso de nuestros recursos, de nuestros dineros, para algo que no sea sino generar ganancias. Todos los 50.000 millones que se perdieron entre febrero y marzo, a pesar de todos los problemas que tenemos, están casi cubiertos nuevamente, porque en las finanzas, las cosas suben y bajan. Las acciones suben y bajan. Y se producen grandes ganancias y también se producen pérdidas. El secreto está, y es ahí donde está el gran éxito de las grandes compañías financieras,
El secreto está en saber vender cuando se debe vender y saber comprar cuando se debe comprar. Eso es lo que ellos hacen y son especialistas. Pero nosotros no tenemos por qué cargar con eso. Yo soy partidario de que el sistema de las AFP vuelva al plan original. Ese es el plan. Porque en aquel entonces, en aquellos años, los colegas míos que jubilaron para aquella época, jubilaron con unas muy, muy buenas jubilaciones. Porque tenían su bono de reconocimiento y todo lo demás. Y hasta el día de hoy las mantienen. Los que están vivos todavía. Pero después nos fueron achicando a nosotros el monto. Y lo fueron achicando entre gallos y medianoche. Nunca le preguntaron a los principales accionistas, que somos nosotros, los trabajadores, si nosotros queríamos eso o aquello. No, todo esto lo hicieron en el típico lobby de las AFP, con el gobierno, el amiguismo, el compadrazgo y la coima. Compatriotas, tenemos que abrir muy bien los ojos, porque lo que está pasando con la izquierda es un derrumbe, es lo que llamarían una implosión, una explosión hacia adentro. La izquierda en Chile se está derrumbando hacia su propio centro. ¿Por qué? Porque hay demasiadas visiones distintas, hay demasiadas ambiciones distintas y todos se creen dueños de la verdad. Y ante una situación como esta, hay un viejo adagio que dice, en la duda, abstente. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. En este momento, no podemos tratar de reformar las AFP porque estamos en desventaja. Los trabajadores estamos en desventaja por la única y sencilla razón de que a nosotros no se nos pregunta jamás. Jamás se nos ha preguntado si queremos este o aquel cambio. Nosotros que somos los dueños del dinero, los prestamistas en este caso, nos tratan como peón de fondo. ¿Por qué? Porque los políticos y la banca han hecho esa mezcla ponzoñosa, esa mezcla letal, venenosa, que corroe las sociedades hasta lo más profundo de sus bases. Y eso, estimados compatriotas, no lo podemos permitir. No se olvide, doña Clara, no se olvide, don Domingo, no se olvide, Juan José, que esos ahorros son nuestros, no como le dijeron a usted que las AFP eran dueñas de su dinero. No, esos ahorros son suyos, los ahorros míos, son nuestros ahorros. No comulgue con ruedas de carretas. Estimados compatriotas, que viva Chile, la patria está primero y juntos siempre seremos más.